Up next on Hudson Church. Y antes de profundizar en el tema de la oración en lenguas, quiero que leamos 2 episodios, hay más, pero vamos a leer solo 2 episodios donde personas fueron llenas y bautizadas por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. Antes de iniciar con el tema que vamos a tocar en esta noche, voy a hacer un repaso cortico de lo que estuvimos hablando el domingo, porque hoy va a ser una continuación de lo que estuvimos hablando bajo el título La llenura del Espíritu Santo. Y decíamos que era necesario que el cristiano sea lleno del Espíritu Santo o bautizado por el Espíritu Santo, usamos las 2 palabras, para poder responder a ese llamado que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La Biblia dice que cada uno de ustedes tiene dones y tiene talentos que Dios ha puesto en ustedes. Cuando somos llenos por el Espíritu Santo, nos capacitamos para poder operar en esos talentos, en esos llamados que Dios nos ha dado. Amén. También la función del Espíritu Santo en nosotros es que podamos caminar en los mandamientos, en los estatutos de Dios. Dice la Biblia que antes la ley estaba en el libro, pero ahora la ley Dios la ha puesto en nuestro corazón. Eso es en referencia al Espíritu Santo. En nuestras propias fuerzas, hermanos, vamos a fracasar en este camino. Es indispensable la ayuda del Espíritu Santo para poder avanzar, porque el Espíritu Santo es la capacitación que nos da. El Espíritu Santo nos capacita para responder al llamado, para desarrollar dones, para desarrollar los talentos, los ministerios que Dios ha puesto en nosotros, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en el libro de los Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a mí me parece que esta es la referencia por excelencia. Recibiréis poder, porque literalmente cuando recibimos al Espíritu Santo, hermanos, recibimos poder. ¿Cuánto lo creen? Amén, recibimos poder de parte de Dios. Entonces, el caminar en amor es poder. Ser una persona de fe es poder. Ser una persona paciente es poder. Amén. Y todos esos son virtudes del fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, y que cuando nosotros manifestamos o desarrollamos eso que ya está en nosotros, es con la llenura del Espíritu Santo y nos volvemos poderosos. Pero no dejamos de lado que la Biblia también habla de dones espirituales como palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, don de sanidad, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, la interpretación de lenguas, el pastorado, el evangelismo, el maestro, los profetas. Lo tengo que repetir, la única manera que nosotros podamos responder a esos llamados, a esos dones, esos talentos, es con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Para terminar el resumen, dijimos que habían 3 puntos, o bueno, se enseñó que con 3 puntos podíamos ser llenos del Espíritu Santo. Los que estuvieron el domingo, estamos en estudio bíblico. ¿Cuál era el punto número 1? Creer. Amén. Punto número 1, creer. Siempre voy a poner creer de primero en este camino. Todo es por fe. Punto número 2, ¿cuál era? Pedir. Amén. Hay que pedir. Y punto número 3, buscar. Gloria a Dios. ¿Por qué creer? Dice la Biblia en el libro de Marcos: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y aunque comieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué? ¿Qué es esto? Manifestación de poder. Porque si usted ora por un enfermo y se sana, hay poder de ahí de Dios. Amén. Entonces, eso creer, primero hay que creerlo para que usted lo reciba, esa llenura del Espíritu Santo, usted reciba ese poder. ¿Por qué pedir? Dijo el Señor Jesucristo en el libro de Lucas: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe, y todo el que llama se le abrirá. Y el Señor dice: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y el maestro dice: si ustedes, siendo malos, nos llama malos, tenemos buenas dádivas para vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar el Espíritu Santo? ¿Sí qué? Si se lo pedimos. Amén. Entonces, por eso, primero creer, segundo pedir.
En el libro de Santiago dice que cuando usted pida algo, pida con fe, no dudando nada. Entonces en el libro de Santiago se unen los dos, pedir con fe, pedir creyendo, creo y pido. Amén. El que pide con fe recibe. Gloria a Dios. Y el punto número 3 puse buscar y lo expliqué porque, ¿por qué buscar? Así fue que Dios me lo puso. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos bautizados por el Espíritu Santo, eso no quiere decir que vamos a estar llenos para el resto de nuestras vidas. Puse el ejemplo del tanque de gasolina. Usted va a llenar el tanque de gasolina y empieza a andar millas y millas y millas. ¿Qué pasa con el tanque? Disminuye, ¿verdad? Baja la llenura. Igualmente pasa con nosotros. Creemos, pedimos, recibimos, estamos llenos del Espíritu. Pero ¿qué pasa? Perdonamos aquí, dejamos pasar una ofensa allá, pusimos la otra mejilla acá, vencimos una tentación más allá. ¿Qué va pasando con nosotros? También nos vamos bajando. Por eso puse la palabra buscar, porque tiene que haber una llenura constante. Nos tenemos que seguir alimentando, nos tenemos que seguir llenando. ¿Y dónde? Buscando la presencia de Dios. Por eso puse la palabra buscar, porque hay que buscar la presencia de Dios constantemente. ¿Cómo se busca la presencia de Dios? Con oración, con ayuno, leyendo la Biblia, congregando, gloria a Dios, cantando alabanzas y orando en lenguas, que es el tema con el que vamos a estudiar esta noche en el estudio bíblico, orando en lenguas. Vamos a poner el título, por favor, la oración en lenguas. La oración en lenguas es un don de Dios, que Dios le da a su pueblo, y este don se recibe por fe. Dígale a su hermano que está a su lado, hermano, es por fe. Siempre va a ser por fe, hermanos. La oración en lenguas tiene muchos beneficios, tiene propósito y tiene un orden para ejercerse la oración en lenguas. Y antes de profundizar en el tema de la oración en lenguas, quiero que leamos 2 episodios, hay más, pero vamos a leer solo 2 episodios donde personas fueron llenas y bautizadas por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10, versículo 43, y aquí los pongo en contexto porque no quise poner toda la historia, porque hoy vamos a leer un capítulo completo, casi completo, pero aquí el contexto es de que el apóstol Pedro va a ministrarle a unas personas que no son judías. Él va a la casa de un gentil a predicarles el evangelio de Jesucristo. Y estando en esta casa, mira lo que pasa. De este testimonio dan todos los profetas. Él está hablando de Jesucristo, que Jesucristo aparece desde los profetas. Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está hablando de Jesús, de que en él tenemos perdón de pecados. Él les está predicando el evangelio en la casa de Cornelio. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en ¿qué? Lea conmigo, porque los oían que hablaban en ¿qué? Hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pedro les está predicando el evangelio. Él viene con otros judíos. Cuando hace referencia a los de la circuncisión, él está predicando a gentiles, gente que no es judía, y cayó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Lo vimos todos, ¿verdad? La palabra de Dios. Hechos capítulo 19, versículo 2, otro evento. Aquí llega Pablo donde unos cristianos, estos eran creyentes, dice la Biblia, discípulos en el versículo 1, pero mira lo que le dice. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, ¿en quién? Jesús el Cristo. Y versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos que el hablar en lenguas es un don que Dios le da a los creyentes. Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen. Usted primero cree, recibe el poder para orar en lenguas. No es yo primero quiero ver y después voy, no.
primero veo las señales y después creo. No, usted primero cree y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Estamos viendo la palabra de Dios. Usted lo cree y ahí vienen las señales y se manifiestan en su vida. Entonces existen más pasajes para hablar de esto, pero quise usar estos dos fuertes para hacer énfasis en que oraban en lenguas cuando fueron llenos por el Espíritu Santo. Ahora vamos a estudiar el capítulo que habla de las lenguas, donde los que creemos en la lengua lo usamos para fortalecer nuestra fe, para ponerlo en práctica, pero tristemente también los que están en contra de la lengua lo usan para decir que no se debe de orar en lenguas. Entonces le pido la ayuda al Espíritu Santo porque me voy a meter en un terreno fuerte. No se me distraiga, preste atención porque esta es la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo mandando esta carta, voy a leer de corrido como 25 versículos, entonces no se me distraiga. Dice, seguid el amor y procurad los dones del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Vamos un poquito más rápido. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple y oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, para que la profecía, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y quiero que saltemos al 39 y al 40, versículo 39. Así que hermanos, procurad profetizar, lea conmigo, y no impidáis. Y versículo 40, pero hágase todo decentemente. Dígale a su hermano, decentemente y con orden. Son palabras claves en lo que
acabamos de leer. Entonces, en este capítulo que acabamos de leer casi todo, voy a ponerlos en contexto. En la iglesia de Corinto había mucho desorden. Claramente lo podemos ver por lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, manda esta carta para contrarrestar el desorden que se está viendo en Corinto. Amén. Eso es lo que está pasando. Y en ese mismo capítulo se tocan otros temas que yo no me voy a meter en ese lío ahora, porque empieza a hablar de que no se hable y que, bueno, los que los conocen saben de qué me estoy guardando, ¿verdad, pastora? Could you have chosen to go and do something else? Amen. So, but you wanted to be here, and that's what God allows in Jesus' name. Amen. Pero el objetivo principal de desarrollar los dones y los talentos es edificar a la iglesia. Ese es el objetivo principal de que usted pueda desarrollar el llamado que Dios le ha dado, el don que Dios le ha dado, el talento que Dios le ha dado, es para que usted sea un siervo en el reino de Dios y usted sea edificación para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia no es el edificio, la iglesia son ustedes, soy yo, somos las personas. Nosotros somos la iglesia. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ya tenemos que dejar de lado el yo. Porque en los dos mandamientos ya nos damos cuenta que no se trata de nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, usted ya no aparece en la foto. Primero, usted tiene que amar a Dios con todo lo que usted es. Y segundo, amar a su prójimo, o sea, servicio al prójimo. Amén. Entonces, su talento, su don es para servir a su hermano en el nombre de Jesús. Entonces, al parecer en la iglesia de Corinto, lo que podemos interpretar es de que ese desorden era porque ellos como que estaban compitiendo quién era el más espiritual entre ellos. Entonces yo hablo en lengua, yo también, y eso empezaban ahí, todos a orar en lenguas y no había un orden, y eran todos hablando en lenguas a la misma vez, y no había palabra de Dios, no había profecía, no había enseñanza, no había nada, todo el mundo, yo también tiro. Por eso es que Pablo les dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero prefiero decir unas palabras en el entendimiento y que la gente me reciba y que la gente entienda y que la gente pueda ser edificada en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que él está diciendo en la iglesia. Él no está diciendo que orar en lenguas está malo. Él está diciendo cuando se reúnan tienen que predicar la palabra de Dios en el entendimiento para que la gente pueda entender, para que la gente pueda recibir. Porque si todos se reúnen a orar en lenguas, si entra un incrédulo, usted logra traer ese primo que está descarriado, que está acabando, que está en droga, que está borracho, y usted lo logra traer a la iglesia, y en la iglesia una hora entera, todo el mundo orando en lenguas, nadie entiende. Estos tipos están locos, porque eso es lo que acabamos de leer en la Biblia. Entonces, por eso en la última parte yo quise recalcar que ahí dice, hágase todo decentemente y con orden. Amén. Y vamos a desmenuzar este capítulo con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a sacarle el jugo a esto. Y vamos a ir al versículo 1, por favor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Dice ese mismo capítulo, pero vamos a bajar al 1. Vamos a devolvernos a sacarle a desmenuzar uno a uno. Versículo 1, por favor. Primera de Corintios 14:1. Ahí está.
Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí, hermanos, yo quiero hablar sobre la profecía. Yo creo que hay profetas de Dios en el 2024. Yo lo creo. Yo creo que Dios sigue usando gente. Pero también creo y tengo que andar con cuidado. Y por el hecho de estar aquí parado, tengo la responsabilidad de advertir a la iglesia de que hay que tener mucho cuidado, porque también hay mucho charlatán que dice Dios dijo, pero Dios no dijo. Gloria a Dios. En diciembre del 2019 muchos profetizaron que el 2020 iba a haber abundancia, que iba a haber maravillas, que iba a haber de todo, y lo que hubo fue una pandemia. Dios dice que en el 2020 todo va a ser perfecto y que todo va a ser maravilla y que todo va a ser, y lo que había era enfermedad y vacunas y fila y escasez y de todo. Gracias a Dios que Dios nos guardó y la libramos y estamos bien. Y nos fue bien, ¿verdad? Pero los que profetizaron diciendo Dios dijo, ¿qué pasó? Dios no dijo. Una muy común es que profetizaron que Donald Trump iba a ganar las últimas elecciones y Donald Trump no ganó. Entonces, ¿Dios dijo o Dios no dijo? A mí no me da miedo decir eso, hermano, falso profeta. Porque la Biblia dice que el que dice Dios dijo y no se cumple lo que Dios dijo, no es un profeta. Dios no dijo. Porque cuando Dios dice, Dios cumple. Gloria a Dios. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Entonces yo creo en la profecía, pero hay que tener cuidado, hermanos. Yo sé que ustedes tienen el Espíritu Santo y Él les da discernimiento para saber qué profeta es de Dios y qué profeta está hablando de su propia presunción, como dice la Biblia en el libro de Deuteronomios. Amén. Pero también quiero ir un poquito más profundo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Porque yo amo la Biblia, hermanos. Yo creo en la Biblia y mi fe está basada en lo que dice la Biblia, y eso es lo que yo quiero transmitir. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Mire, tenemos también la palabra profética más segura. Diga, profética más segura. Hermano, la palabra profética más segura es la Biblia. Esa es la profecía más segura. No se me pierda de ahí. Está en la Biblia, va a pasar. Mira lo que dice Pedro aquí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Siempre la Biblia la relacionan con luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Aquí dice que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Paremos ahí. No, es que Dios me reveló solo a mí para que yo le muestre a ustedes. No, eso no es de revelación privada. La Biblia está ahí para todos, para que todos recibamos la revelación en el nombre de Jesús. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo son proféticos. Están en la Biblia. La maldad, la deshonra, hombres amadores de sí mismos. Lo que estamos viendo en Israel está en la Biblia. O sea, estamos viendo la profecía cumplirse en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero que entendamos que cuando se habla de profetizar, no es de que Dios me dijo todo el tiempo, sino que también nos apoyamos en la profecía más segura. Eso, cuando la Biblia está hablando de profetizar, es que estamos hablando de la Escritura. Volvamos a 1 Corintios 14, versículo 2. Por favor, 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla. Cuando, hermano, esto es poder. Cuando usted cree en el orar en lengua, lo que está diciendo la Biblia es de que usted tiene una línea directa con el cielo. No hay diablo, no hay demonio, no hay interrupción, no hay se cayó el wifi. No. Usted está orando en lengua, usted está orando directo con el Padre, usted le está orando a Dios en el nombre de Jesús. Eso es lo que es orar en lenguas, una línea directa con Dios. Amén. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Hermano, lo de los misterios, es importantísimo el orar en lengua. Mire, usted a veces
ora en el entendimiento. Y a veces en el entendimiento nosotros somos muy limitados, porque somos solamente lo que podemos ver. Pero cuando Dios le pone en el espíritu orar por un familiar, usted ora por ese familiar, pero usted también empieza a orar por el espíritu le revela misterios y cosas que está pasando ese familiar para que usted ore de una manera más directa y de una manera más precisa. La oración en lenguas es poderosísima, hermanos. Usted está orando por un enfermo, usted ora por lenguas y el problema no es la enfermedad. El Señor le muestra el misterio de que usted tiene que decirle a esa persona, usted tiene que perdonar porque esa enfermedad es por una falta de perdón. Gloria a Dios. El Espíritu te revela misterios cuando tú oras en lenguas. Hermanos, yo tenía un trabajo donde yo llegaba a mi casa rendido, cansado. Esto es un testimonio, cansado, porque yo cargaba cajas todo el día en un camión. Yo lo cargaba y lo descargaba, haciendo los delivery. Yo llegaba que yo comía, me bañaba y dormía, pero como una piedra. Y hubo una noche que yo no me podía dormir y yo decía, ¿pero qué pasa? Y me arrodillé y oré en el entendimiento. Después me acostaré así mismo, dormiré, Señor, amén. Y nada que me podía dormir y era inquieto, me puse a orar en lenguas. Y orar en lenguas, y orar en lenguas, y orar en lenguas, pero no recibí nada. Al otro día, hermanos, se me rompió una baranda que une la dirección, un camión de 25,000 libras. Ese camión quedó descontrolado, pero no pasó absolutamente nada. No herí a nadie, no me accidenté, nada. Cuando llamé al señor de la grúa para que me recogiera, me dijo, usted debería hacer una fiesta porque lo que le pasó a usted es un milagro de Dios. ¿Por qué cuento esto? Porque no todas las veces el Señor nos va a mostrar el misterio, pero tenemos que ser obedientes y orar. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26. Allá arriba quiero que estemos pendientes para volver a Primera de Corintios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos en lengua, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Siempre oramos bien, siempre es la oración perfecta. Mira lo que dice el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Él sabe lo que estamos orando en el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. O sea, el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que a veces oramos y oramos mal en el entendimiento. Pedimos y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. Pero cuando oramos en el Espíritu, siempre oramos bien. Siempre oramos conforme a la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Sigamos, por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es necesario que en la iglesia se hable la palabra de Dios. Estaba hablando de la profecía, por eso me tomé el tiempo de explicarlo. Cuando la gente venga al servicio es necesario que se abra la Biblia, se hable en el entendimiento y se enseñe la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. La palabra de Dios es la que penetra los corazones, es viva y eficaz, es la que cambia. Es necesario enseñar la Biblia en un servicio. Eso es lo que Él les está diciendo a la iglesia. Hermano, ustedes no se pueden reunir solamente a orar en lenguas y que usted es el más duro y usted es el más berraco y no hay palabra, porque cuando venga la gente de afuera no va a recibir, necesitan escuchar palabra. ¿Me están siguiendo? Versículo 4. Versículo 4, por favor, el siguiente. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Cuando nosotros oramos en lengua nos fortalecemos, hermanos. Nos edificamos, nos empoderamos, nos llenamos orando en lenguas, en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu. Nos estamos alimentando nuestro espíritu, pero dice que el que profetiza edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es importante, la iglesia es lo más importante, hermanos. Corinto se había dedicado solamente a hacer eso y se había olvidado de lo más importante para Cristo. Para Cristo lo más importante son las almas. La iglesia, que aprendan, que se edifiquen, que el incrédulo se convierta. Y ellos se dedicaron solamente a yo soy el más duro. Entonces por ahí dice, sí, ustedes oran en lengua, se están fortaleciendo ustedes. Pero ¿y la iglesia? Hay que profetizar y la profecía más segura. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablases. Hermano, es que la Biblia es clara. Mira lo que dice Pablo. Yo quiero que todos, hermano, que todos hablen en lenguas. Pero quiero que
pero más que profeticéis. Es que quiero que entendamos la diferencia, hermano. Cuando usted le predica a alguien el evangelio, usted le va a predicar a un primo y usted le va a llegar ahí, Rabacaya, Teremekesh. Usted tiene que predicarle el evangelio. Por eso dice, yo quiero que todos oren porque hay poder en la oración en lenguas. No menosprecien las lenguas, pero yo quiero que ustedes prediquen el evangelio. Que ustedes hablen de la escritura cuando menciona a Jesucristo. Amén. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que el intérprete, para que la iglesia reciba edificación. Se me está yendo el tiempo. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablaré con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? Eso es lo que está diciendo Pablo. Si él lo invitamos, él viene aquí a la iglesia y empieza solamente, y estamos toda la iglesia llena ahí esperando, y él solamente llega a hablar en lenguas, todos vamos a quedar perdidos y nadie va a recibir nada, nadie va a ser edificado. Versículo 7. Yo quiero que entiendan esto porque es muy importante, porque este es el capítulo que usan, que porque supuestamente no se debería orar en lengua, pero eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo decencia y orden. Dios es un Dios de paz. Quiero que saltemos porque se me fue el tiempo. Gloria a Dios. Saltemos al versículo 14. Por favor, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí el Señor nos está haciendo un balance a que sí oremos en el espíritu, versículo 15, pero que también oremos en el entendimiento. Que pues oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré en el entendimiento. O sea, es necesario que nosotros oremos en el espíritu, pero también es necesario que nosotros alimentemos nuestra alma. Recordemos que nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma, espíritu. Cuando oramos en el espíritu, nuestro espíritu se fortalece, nuestro espíritu se llena, nuestro espíritu está recibiendo de parte de Dios. Dios es espíritu. Pero nosotros en el entendimiento, en nuestra alma, en nuestro corazón, nuestra mente, tenemos que alimentar el entendimiento con la palabra de Dios. Orando en el entendimiento. Eso es lo que él está diciendo. Oro en el espíritu, oro también en el entendimiento. Quiero, hermanos, que vamos